Pues se cumplió el pronóstico y la primera, pues, revés judicial en contra del Plan B, y es que Edmundo Jacobo va a regresar al Instituto Nacional Electoral. Cuando menos ese es el proyecto de sentencia que ya está circulando en el Tribunal Electoral de parte de la magistrada Janine Otalera, y que, bueno, pues seguramente va a ser aprobado por unanimidad. A pesar de que es el Tribunal Electoral, ¿no? O sea, que Edmundo Jacobo fue despedido por un cambio en la ley electoral que aprobó el Congreso de la Unión. Entonces, Edmundo Jacobo no tiene nada que hacer ni acudiendo al Tribunal Electoral. Él no fue candidato para nada, no participó en una elección en lo absoluto. Bueno, pues a pesar de eso, el Tribunal Electoral lo va a restituir, invadiendo todas sus facultades, porque debería ser o un juez federal o un tribunal administrativo, pero va a ser el Tribunal Electoral. Y bueno, lo van a restituir, y esto violando también toda la ley de exposiciones, y algo que también se veía venir. Y creo que es la primera de muchos reveses judiciales que va a recibir el Plan B. Pero yo creo que al margen de esto, de todos modos, va a quedar muy exhibido. Ya está quedando muy exhibido el Poder Judicial con este tipo de acciones. También, por cierto, el propio Poder Judicial Electoral, el Tribunal Electoral, fue reformado por el propio Plan B. Entonces, hay que ver lo que va a hacer, porque estas decisiones pueden finalmente afectarse a ellos mismos. Está todo hecho revuelto, pero cuando menos tenemos ahorita la dicha, por así decirlo, de ver a Lencho y a Ciro acorralados en el último tramo de su mandato, tronando por completo, ¿no? Ahorita realmente están hundiendo, y el INE con un montón de huecos, renunciaron masivamente funcionarios, y Edmundo Jacobo cuando menos por lo pronto afuera, y quién sabe si regrese, porque en una de esas la verdad es que le sacan auditorías o lo impiden que regrese, y bueno, pues a esta historia le falta mucho por contar, pero por lo pronto el Tribunal Electoral sí quiere restituir a Edmundo Jacobo. Bueno, esto y más nos va a contar Pulio Romero. Pulio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, pues a como se preveía, todos sabemos que el Instituto Nacional Electoral es profunda y absolutamente corrupto, pero también sabemos lo hábil que es Lorenzo Córdoba y lo bien conectado que está con los diferentes puntos, con los diferentes enlaces de la corrupción en nuestro país. Esto es cierto, es real y es natural. Y es que el señor Edmundo Jacobo, que fue purgado con el Plan B del presidente, el secretario técnico del Instituto Nacional Electoral, el cual devengaba un sueldito modesto, humilde, de 270,000 pesitos, digo, pues ¿quién no los gana actualmente? No es natural, todo el mundo ganamos mínimo esos 270,000 pesos, mínimo. Pues resulta que ya admitieron un amparo para que regrese Edmundo Jacobo al INE. Así es que lo había amenazado Lencho. Él dijo, no me importan las instancias que tenga que tocar, no me importan los juicios que tenga que seguir para que regrese Edmundo Jacobo. Bueno, los senadores de MC hasta lloraban, literal, lloraban por Edmundo Jacobo. Vamos a verlo. Jueza admite a trámite amparo que impugna cese de Edmundo Jacobo del INE. Una jueza federal admitió a trámite un amparo que impugna un artículo de la reforma electoral, el cual establece el cese del cargo de Edmundo Jacobo Molina como secretario del Instituto Nacional Electoral. De acuerdo con registros judiciales, el amparo fue promovido el 2 de marzo, fecha en que el decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de ley y de instituciones y procedimientos electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y se expide la Ley General de Medios de Impugnación, se publicó en el DOF. En la demanda se omite el nombre del quejoso, pero se enfatiza que su demanda está dirigida contra el artículo 17º transitorio, a través del cual se ordenó la destitución de Edmundo Jacobo y ser cesado del cargo. El quejoso solicitó que se concediera la suspensión provisional, pero la juzgadora no dio a conocer si se otorgó o no dicha medida cautelar, con lo cual estamos todos al filo del asiento esperando que regrese Edmundo Jacobo al Instituto Nacional Electoral. Y es que el día de ayer también Lorenzo Córdoba se dio cita en la máxima casa de estudios, en el que vemos un plan activo por mover a Lencho
a la rectoría de la UNAM. Vamos a escuchar dar una ponencia de parte del Lencho en contra del Plan B en la UNAM, como si esto tuviera algo que ver. Sobre todo se ha hecho énfasis, decía, en esta dimensión administrativa, en sus mayúsculos y muy significativos impactos, nocivos casi todos en su totalidad, en la organización de los comicios en nuestro país, así como en la brutal reestructuración que se le impone al Instituto Nacional Electoral. Yo no sé si es cierto o no esto que se dice, que fue la palabra de orden con la que se llevó esta iniciativa al Senado, de si la instrucción era destazar al INE. Lo que sí me queda claro es que la reforma destaza literalmente al INE. No puedo encontrar otra manera de expresar la desaparición del 85% de las plazas del servicio profesional electoral, que es la columna vertebral de esta institución. Con lo cual, por cierto, se violenta su autonomía constitucional, alteran las condiciones de equidad en la contienda político-electoral, o en el curso, incluso en una dimensión, digamos que aquí en la escuela, en las facultades de Derecho nos enseñan, tiene que ser el piso básico de toda norma, haberse construido conforme a las reglas que el propio ordenamiento establece. No por algo, a veces aquí nos ponen a estudiar a Kelsen, a propósito, digamos, de las formas de reproducción del ordenamiento jurídico, pero no quiero entrar en sofisticaciones porque a lo mejor allá de aquel lado hay quien no me entiende. Con lo cual, por cierto, se trastocaron los requerimientos mínimos indispensables de deliberación y análisis. Y cada vez que tenemos una sesión de Consejo General, el viernes tuvimos una sesión en la que empezamos a instrumentar la reforma y se constata una triste y dramática realidad. Quienes votaron la reforma ni siquiera la leyeron, no la conocen, no saben de qué se trata y creen que quienes la leímos mentimos. Bueno, a veces hay que leer y sobre todo si tienes que votar algo, es una buena conseja que en las facultades de Derecho y el sentido común llevaría, pero bueno. Pero una dimensión que se ha abordado de forma insuficiente de la discusión pública, me parece, escasamente de manera incluso, es el impacto que la misma tiene en la justicia electoral y en las facultades y atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la institución más relevante en materia jurisdiccional que México se ha dado a sí mismo en esa historia que ya Blanca Lilia señalaba, para dirimir los conflictos y litigios en el ámbito electoral y que son propios de todo sistema democrático. Pues ahí parte de la ponencia del Lencho en el INE, pues intentando dar este mensaje, adoctrinando, como dicen muchas veces, en contra del presidente, a los estudiantes de la UNAM, en contra de esta 4T. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y se suscriban. Ya saben, abajito tienen mis redes sociales para que vayan y me sigan, sobre todo en mis canales Publio ARL y Agárrate MX, para que se sigan informando. Y nos vemos en el próximo video.